Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Desde la Radio a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Esta mañana me he sentido un poco emocionado y les digo porque en Radio Nacional hemos hecho un homenaje a los soldados caídos hace 20 años en el Alto Cenepa. Por fortuna, queridos amigos, hoy Perú y Ecuador tienen un acuerdo de paz definitivo, provechoso, integrador, que permite precisamente que ambos pueblos que en un momento dado de su historia vivían enfrentados, hoy con ese acuerdo de paz, lamentando por cierto la pérdida de vidas de ambos países en ambos países, nos lleva a pensar que tan importante resulta para las naciones, vecinas o no vecinas, para el mundo en general, para la humanidad, llegarse a sentar alrededor de una mesa y buscar acuerdos a través del diálogo. Por eso es que yo siempre, a lo largo de mi vida profesional y personal, he apostado por el diálogo, porque creo que es la mejor herramienta que tenemos los seres humanos para superar nuestras diferencias. Sin diálogo, todo se enturbia. Sin diálogo, todo se frena, todo se complica, en otras palabras. Pero cuando uno dialoga con sensatez, con prudencia, con veracidad, entonces las cosas se resuelven rápidamente. Y recordar a los héroes del Cenepa me ha hecho sentir una emoción de que cuántas vidas se perdieron, pero a cuántos hay que recordar nosotros, los peruanos, y recordarlos siempre, a todos ellos, soldados anónimos, soldados desconocidos que ofrendaron sus vidas, incluso muy jóvenes, en defensa de nuestra soberanía e integridad territorial. Honor y gloria a esos soldados, honor y gloria a todos esos héroes anónimos en la historia del Perú. Queridos amigos, vamos a hablar con una personalidad a quien yo aprecio mucho por su capacidad, además su elocuencia y su capacidad por los temas que él domina, y por los que probablemente usted también quisiera conocer. Y es que él fue, como ustedes saben, quien lideró la reciente conferencia, ¿no?, de las partes, la COP20, que fue la noticia durante 2 semanas en todo el mundo. Recordarán, no se olviden, la COP20, que fue el escenario aquí en nuestro país principal, se debatieron todo lo que tiene que ver precisamente con los intereses que tenemos los seres humanos, que pisamos la tierra y que queremos tener un medio ambiente absolutamente protegido, sin amenazas. Y ese evento, esa conferencia de las partes, fue precisamente liderada por nuestro invitado. Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente, está con nosotros y con él vamos a conversar sobre varios temas, porque él sí tiene el título de ser no solo un profesional dialogante, sino un ministro dialogante. Así que le damos la bienvenida. Ministro. Hola Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo está? Igualmente, y primero déjame decirte qué bien que le hayas hecho un homenaje a todos los soldados del ejército y oficiales del ejército del Perú que perdieron su vida, ofrendaron su vida en el Cenepa. Yo creo que el mayor recuerdo a ellos es homenajes como el que les has hecho el día de hoy, pero a su vez darnos cuenta que este diálogo llevó a una paz que es probablemente de las más sólidas del nivel mundial. Es muy valioso ver cómo gabinetes binacionales se reúnen continuamente, cómo el diálogo entre pares se da tanto en ciudades ecuatorianas como en ciudades peruanas, cómo la agenda común permite desarrollarnos en conjunto, mirándonos como iguales, en una lógica de paz. Yo creo que este debe ser uno de los acuerdos más sólidos que se ha alcanzado a nivel mundial, luego de un conflicto, porque la verdad es que la confianza entre peruanos y ecuatorianos se retomó de inmediato, y creo que es un modelo a seguir, y las personas que pusieron los cimientos para esa paz son justamente aquellos que ofrendaron su vida en un conflicto, porque fueron aquellos que, defendiendo la frontera, permitieron que luego las partes se sienten en una mesa a dialogar. Y algo que destacar, sin pedir nada a cambio. Así es, sin pedir nada a cambio, Sin incluso, pedir nada a cambio, como dices tú, muchas veces olvidados, ¿no? Efectivamente, pero no los vamos a olvidar, Así los vamos es. a tener siempre presentes. Ministro, hablando del diálogo, ayer lo he visto usted intensamente en Pichanaki, ¿no?, tratando de buscarle solución a este conflicto, vamos a decirle social, básicamente, ¿no?, pero que de alguna u otra manera abre perspectivas más amplias sobre
qué otras posibilidades de diálogo hay en otras partes del país. Pero cuéntenos un poco lo de Pichanaki. A ver, hay que recordar que hubo una situación conflictiva lamentable que no se debe repetir, con un fallecido. Ayer estuvimos con los deudos, con el papá y la hermana, y es lamentable que situaciones así ocurran en el Perú, y que luego de esta situación, entonces, el día 12 de febrero se suscribió un acta. En esta acta intervinieron un conjunto de representantes de distintas organizaciones de la Selva Central, no solo de Pichanaki, sino a su vez de Pangoa, de Villarrica, de Mazamari, entre otros. Y se definió que debían conformarse 6 grupos de trabajo sobre el contrato de Pluspetrol, era el primero, sobre educación, salud, sobre transporte, sobre agricultura y bosques y sobre turismo. Eran los 6 grupos de trabajo. Y se dispuso que el día 19, es decir, el día de ayer a las 9 de la mañana, en Pichanaki debía instalarse los grupos de trabajo. Cumplimos fielmente con todo ello porque primero estuvimos en Pichanaki, en el local del Instituto Nacional de Investigación Agraria, el INIA, estuvimos a las 9 de la mañana, estuvimos los representantes de todos los sectores involucrados, con propuestas muy concretas en temas tales como infraestructura vial, la carretera Satipo Mazamari, infraestructura educativa, infraestructura de salud, que es lo que la gente quiere. Pero se produjo una situación en donde los líderes del Frente de Defensa querían que vayamos a la plaza. Y como lo dije en varias oportunidades en entrevistas del día de ayer, una mesa de diálogo tiene 2 condiciones: voluntad de diálogo y la existencia de una mesa. No se dialoga en una plaza. Y se lo hicimos saber no solamente a la gente del Frente de Defensa, que nunca ni siquiera se aproximó a dialogar, sino también se lo hicimos saber a los congresistas ahí presentes, entre ellos el congresista Rimarachín, a quien yo le dije: el Congreso no sesiona en una plaza, sesiona en un hemiciclo. Una mesa de diálogo requiere un sitio adecuado, un sitio seguro, y este local de línea era el adecuado y el perfecto, y no la Plaza del Pueblo, porque una cosa es un meeting, que puede tener otras razones, y otra cosa es un diálogo. Pero estábamos reunidos, Alberto, en la sede de línea, un conjunto de autoridades y un conjunto de representantes de organizaciones, en especial cafetaleras, y también organizaciones de pueblos indígenas, en especial ayánicas. Y para ponerte un ejemplo, estaba el alcalde de Chanchamayo, el de Vitoc, el de Villarrica, el de Pangoa, estaba el de San Ramón, es decir, había casi todos los alcaldes de la Selva Central. O sea, los representativos elegidos por el pueblo. Los elegidos por el pueblo. Y con todos ellos recibimos en algún momento la instalación de la mesa de diálogo al alcalde de Pichanaki, que sí tuvo mucha voluntad dialogante, y a este padre Ricardo García, quien quiso formular una invitación para ir ya no a la plaza, sino a la parroquia, que es al costado de la plaza. Y entonces dijimos: vamos a definir con todos los que están acá presentes, muy representativos, cuál es su decisión. Y todos estos alcaldes y representantes de entidades muy sólidas de café y, como te digo, de pueblos indígenas de la Selva Central, primero dispusieron que la mesa debe ser para la Selva Central y no solo Pichanaki, porque no tiene ningún sentido hacer mesa por distrito. Y segundo, que se continuase el diálogo ahí, motivo por el cual instalamos la mesa y dejamos las puertas abiertas para que el Frente de Defensa se sumase. No se sumó, y acá hay una situación que es bien interesante y que creo que puede describir la personalidad de este sujeto. El señor no suscribió el acta del 12 de febrero, en donde estuvieron el ministro en ese entonces Mayorga y el ministro Figalo. No la suscribió. Aun cuando se habían puesto de acuerdo que eran los puntos de la agenda, no quiso suscribirla. Entre el 12 y el 19 de febrero nunca más se reunió con el alcalde de Pichanaki. No asistió, ni quiso asistir, aunque fue el alto comisionado de la ONDS de PCM, del diálogo, se le invitó para que asista, no quiso asistir. Entonces, claro, es una persona que eventualmente se desenvuelve muy bien en una plaza, pero no tiene la voluntad de diálogo, ni entiende cuál es el lugar idóneo. Y es interesante ver en los medios, que por ahí he visto un medio, que creo que es El Comercio, dice: mientras en la plaza habían 1000, en el otro habían 100, o sea, donde estábamos dialogando. Claro, eso parece ser una actitud de menosprecio a estos 100 frente a los 1000. Siempre es fácil juntar 1000 o 2000 en una plaza, pero cuando uno junta, para dialogar necesita representantes. Se necesita, no solo representantes, se necesita un ambiente lo suficientemente tranquilo, ¿no? Y no agitado por gritos. Y estos 100 que estaban dialogando representan realmente a decenas de miles. Entonces, para culminar esta parte, Alberto, lo que hemos convenido, y estuvo también el presidente del gobierno regional de Junín, es decir, estaban todas las autoridades que representan a las organizaciones o al pueblo. ¿Qué acordaron? Porque me dicen que hay una
futura segunda reunión? Correcto. O sea, se decidió instalar la mesa de diálogo, se decidió instalar los 6 grupos de trabajo, para lo cual habían representantes del Ejecutivo para cada uno de los temas, y se convino en hacer la siguiente mesa de trabajo en Satipo, para el día 24 de marzo. Entonces, el 24 de marzo vamos a estar en Satipo porque fue un pedido de Satipo. Lo que no excluye, Alberto, que podamos volver a Pichanaki. Lo más probable es que volvamos muy pronto Pero a la Pichanaki. agenda, ministro de Popularidad, ¿es una agenda para abordar todos los temas de la selva central o específicamente los lugares de conflicto? No, es toda la selva central, porque así lo solicitaron. ¿Cuáles son esos problemas que tiene la selva central? Muy interesantes. Para información de los te voy a poner 3 sí. que además fueron muy destacados el día de ayer. El problema del café y la roya, que ha causado muchas pérdidas, bastante complicado, y ¿no? sigue siendo complicado porque aun cuando el Ministerio de Agricultura está haciendo muy buen trabajo con fondos de asistencia técnica, que llegan a los 100 millones de soles. No, han superó? llegado ya a 400 millones. Más bien, superado. el Ministro de Agricultura anuncia que hay 100 millones más. Ya. Lo que pasa, Alberto, es que la roya también es producida por la antigüedad de los plantones. Entonces hay que reemplazar plantones de café. Pero es se la había única iniciado manera. esa campaña de reemplazar. Ya están. Lo que pasa es que no se puede hacer todo tan rápido. Ahora, la porque gente tiene que entender que la roya es una enfermedad de esta planta. No, y que ha afectado a toda esta parte, obviamente que los del agricultores continente, no solo al se Perú. han resentido mucho Sí. en el sentido económico. De ahí otras cuestiones, así es, definitivamente se han resentido económicamente y entonces se está dando asistencia para cubrir este problema. El segundo tiene que ver ya con otros elementos agrarios, que especialmente hay que recordar que la selva central es fruticultora y entonces hay un conjunto de elementos de desarrollo agrario que requieren. Están sufriendo problemas de seguridad. Se está alegando y se está denunciando mucho sicariato en muchas localidades, en especial en Pangoa, en San Ramón. Son 3 problemas centrales y definitivamente, como señaló el presidente... Pero el que lo maneja, ¿qué más? Dice que hay algunas personas foráneas y bandas internas también. ¿Vinculadas que al narcotráfico? Pareciera que están vinculadas al narcotráfico, a rutas en especial de transporte de droga, ¿no? Y a su vez también infraestructura vial. Hay un pedido expreso del presidente del gobierno regional de lograr algún nivel de conexión vial con el Cusco, ¿no? Y también hay la posibilidad del gobierno nacional de atender vías a tipo Mazamari y más allá incluso, que requieren ser atendidas, infraestructura educativa a su vez y infraestructura de salud. Entonces la idea, Alberto, es que esta es una mesa de desarrollo y esta mesa de desarrollo es para la selva central. Y nosotros hemos invocado a el Frente de Defensa, e incluso al padre Ricardo García, que se sume. Las puertas están abiertas. Ayer no había ninguna razón para que ellos excusen el diálogo. Yo creo que han mostrado intransigencia. Pichanaki es un pueblo pacífico, es un pueblo de gente muy trabajadora, en especial agricultores y comerciantes, que estaban dispuestos a dialogar. Pero hay una persona que no parece tener esta voluntad, que es este señor Chavarría, a quien igual invitamos al diálogo porque no lo vamos a que él representa descalificar. lo que se denomina el etnocacerismo. Dicen que viene de una organización o que es de una organización etnocacerista. Él ha purgado 7 años de prisión por estar vinculado al Andahuaylazo. Definitivamente, si ya purgó, nadie lo puede acusar de nuevo por ese delito. Claro. Pero definitivamente sí requerimos que haya gente dialogante. Y ayer se le dijo a este padre español, que es bastante joven, Ricardo García: mire, señor, usted es un líder con su feligresía. Y uno de los principios de la religión católica es trabajar con la verdad y trabajar bajo reglas de solidaridad. Vaya y cumpla su tarea. Eso es muy importante. Ahora, ministro, los ciudadanos se preguntan, yo estoy en este momento observando las fotografías que han publicado los medios durante el diálogo, ¿cuál ha sido el rol, el papel que han jugado las comunidades nativas? Porque este señor Chavarría como que manipula, dicen algunos ahí, las fuentes que nos han, manipula ciertas comunidades nativas, ¿no? Y las tiene incluso a su alrededor para decir, miren, los nativos están conmigo, no están ahí con sus vestimentas típicas, con sus lanzas, con sus flechas. Pero también veo que otros miembros de comunidades nativas estuvieron ayer en el diálogo. Así es que hay que tener en cuenta ¿qué es lo que está pasando? Estamos hablando de organizaciones, de diversas organizaciones que representan a un pueblo que es la Xáninca, que es un pueblo bastante grande. Y como siempre, incluso en cualquier organización o en cualquier tema pueden haber distintas organizaciones que tienen distintas aproximaciones políticas o incluso ideológicas. Quienes estaban efectivamente con nosotros eran parte de la organización llamada ARPI, que es de CONAP, que efectivamente no solamente quieren diálogo, sino que quieren desarrollo para sus pueblos. Presentaron un memorial que deslinda con la violencia, que deslinda con el paro y que plantea dialogar
Y también esto no significa que estaban ahí solamente para respaldar al gobierno, porque fueron críticos también por la ausencia del Estado en algunos temas específicos, pero tenían esa voluntad de diálogo. Al otro lado, también habían algunas organizaciones indígenas que representan otras aproximaciones políticas. Eso es natural, uno no puede excluir, pero esto no se trata de una competencia de quién lleva más pobladores. Se trata de saber que si hay voluntad de diálogo y hay un espacio idóneo, hay que sentarse a conversar. ¿Cómo les ha garantizado su sector, usted en particular, que es el ministro del Medio Ambiente, que esta demanda, este reclamo que ellos han planteado en estos días de que se retire la empresa petrolera Pluspetrol? Sí. ¿Cómo les ha usted garantizado que se van a mantener los marcos legales de protección a esta empresa? Sí. Aquí hay dos temas a considerar, Alberto. El primero es que ellos reconocen que no están reclamando por el problema de contaminación porque tengan evidencias de que ella existe en la zona. Ellos están reclamando por la contaminación, por los antecedentes que tiene la empresa en las operaciones petroleras en la Amazonía norte del país, en especial en las cuencas del Tigre, del Marañón, del Corrientes y el Pastaza. Es más, muchos medios están en la zona intentando sustentar este pedido que han planteado ya hace un tiempo de retiro de la empresa con fotografías que vienen de las operaciones de esta zona de la Amazonía norte. Ellos saben... Operaciones de exploración todavía. No. Ya vuelvo a repetir para no generar confusión. La gente de Pichanaki y los alrededores no te señala que tienen alguna evidencia clara o precisa de contaminación de la empresa en esta zona. Lo que te señalan es que no la quieren por los antecedentes que tiene la empresa Pluspetrol de contaminación en la Amazonía norte del país. Los temores traídos a la zona. ¿No? Y lo que entonces reiteradamente se presenta en fotografías y videos son problemas ambientales de la empresa Pluspetrol en la Amazonía norte, no en la zona. Entonces corresponde al Ministerio del Ambiente despejar temores, corresponde al Ministerio del Ambiente generar información, pero sobre base sólida, no sobre una alegación de contaminación en una plaza o supuesto. Y por eso es que el OEFA, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que es la entidad correspondiente para determinar la existencia de contaminación o el incumplimiento de alguna exigencia legal, no solamente ha instalado un módulo para atender las denuncias ambientales, que es lo que incluso se puso en el acta, sino que incluso y a su vez está realizando monitoreos. Realizó uno en agosto, uno en octubre y tiene que realizar uno en marzo, para luego con esta información devolver esta información a la población para señalar cuál es el nivel exactamente del comportamiento ambiental de esta empresa. Entonces eso es lo que corresponde hacer. Y mira tú, Alberto, que esto no significa el dicho de un ministro que lo que está haciendo es ganar tiempo. Hemos hecho lo mismo y ha significado la posibilidad de dialogar en Espinar, donde hicimos monitoreos con OEFA y luego nos sentamos a dialogar, e hicimos lo mismo con las 4 cuencas. Y no solamente levantamos información, sino que se las devolvimos a las federaciones indígenas, y en función a eso es que se retomó un diálogo que incluso el día de mañana va a tener nuevamente una reunión en presidencia del Consejo de Ministros. Está prácticamente encaminado. Está encaminado, siguen existiendo algunas demandas sobre necesidad de control de... ¿Pero son demandas a la empresa o al Estado? No, también al Estado sobre acelerar cuestiones vinculadas a control toxicológico por la presencia de metales en sangre o en cuerpo de algunas personas que yo creo que hay que atender. Hay ciertas cosas que hay que atender con mayor celeridad y uno tiene que reconocer. Que eso es bueno, ¿no? O sea, si los ciudadanos reclaman, hay que atenderlos. Hayan puesto en evidencia algunas pruebas, obviamente. No, claro, es que cuando se hizo la mesa de diálogo en Espinar, efectivamente se tomó estas pruebas y se determinó que habían en algunas personas una presencia de metales. ¿Y se allanó la empresa a atender eso también? Ahí, mira tú que acá hubo un caso que justo ayer estaba recordando con mi viceministro mientras volvíamos de Pichanaki. Había un tema que no se resolvió porque en algún momento la empresa le ofreció en ese entonces alcalde Moyohuanca un fondo que era de $45 millones anuales. Y el alcalde de Moyohuanca, además asesorado por otras personas, entre ellos el señor Pedro Franque, dijo no, porque nadie sabe cuál puede ser el precio del cobre y si se incrementa y si quizás 45 millones no es suficiente. Pues ellos estaban sujetándolo al mercado, digamos. Hoy día Espinar está lamentando no haber aceptado ese fondo, porque hoy día por el precio del cobre la empresa no estaría en capacidad de ofrecer ni siquiera la mitad. Y Pedro Franque, que es un estudioso... Es un economista que es amigo mío y es muy destacado, pero mira cómo se pueden tomar decisiones equivocadas, porque el fondo anterior, que era de Antamina, perdón, no de Antamina, de la empresa minera de Tintaya, de Espinar, que era bastante menor, había empezado a atender necesidades de la zona.
Luego, por el conflicto, Moyohuanca y la gente de su entorno no lo quiso, y entonces entró a una negociación de cuánto debía ser. Ajá. Y en estos momentos, como para cerrar esa mesa de diálogo, la empresa dijo, yo pongo 45 millones y no se lo aceptaron. Entonces, ese es un tema que nunca se cerró. Hay que tener en cuenta que Tintaya ya no opera, ahora opera Antapacay, así es. ¿no? Y por lo tanto, creo que ahí se perdió una gran oportunidad. Yo creo que justamente... ¿Es posible volver a negociar eso o no? Bueno, esto sigue definitivamente en negociación, Ya. Pero de hecho las condiciones... Ahora que ya no piden 45, piden seguramente un poco más. Sí, pero lo que ahora va a el problema es que están los precios todavía de Así los es, los minerales están muy bajos, ¿no? precios de los metales se han deprimido significativamente, claro. y entre ellos el cobre. El cobre es uno de los metales que más ha deprimido el precio, y por lo tanto un fondo de esta naturaleza es muy difícil que se alcance. Pero en todo caso yo creo que Espinar es un ejemplo de un diálogo que se encaminó correctamente en confianza. Ahora, ministro, y yo estoy seguro que en Pichanaki Alberto va a ser correcto, igual. me parece muy bien. Ahora, ¿qué otros escenarios, para culminar con este tema, qué otros escenarios, las Bambas, por ejemplo, necesitan un diálogo? Sí, y mira tú que probablemente no ha sido lo suficientemente destacado por los medios, pero lo que dispuso el presidente de la República no solamente fue asistir el día de ayer a Pichanaki, dispuso a su vez que 4 ministros asistan a la zona de las Bambas. Ya. Y el día de ayer han estado en las Bambas la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el ministro de Educación, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y entiendo que el ministro de Transportes y Comunicaciones también. Y no he tenido la oportunidad de reunirme con ellos porque hemos llegado más o menos tarde los dos grupos. Tengo entendido que han tenido muy buenas reuniones y que la población y las organizaciones han mostrado su agrado de que sin ningún conflicto encima 4 ministros hayan estado en la zona atendiendo las demandas. Hay que tomar en cuenta que Las Bambas es el proyecto, en este caso minero, tal vez de mayor dimensión para explotación, ¿no? Las Bambas en operación podría aportarte al PBI 1.5 puntos, 1.5 puntos al PBI, para que veas la magnitud. En su momento Antamina, cuando Antamina inició, le agregó al PBI 1 punto. Entonces, un punto porcentual. Por lo si tanto, la Bamba aporta 1.5, estamos hablando de cosas más de la mayores. mitad del crecimiento del año pasado. Estamos hablando de algo mayor. Entonces, definitivamente es un proyecto importante, y aquí el conflicto está alrededor de 2 grandes temas. El primero, como siempre, la zona de influencia. Como ya se había negociado con el operador anterior, porque acuérdate que esto se transfirió a otra empresa, ¿no? Como ya se había negociado lo que constituye el ámbito de influencia, aquellos que quedan de la frontera del ámbito de influencia hacia afuera siempre reclaman, eso es natural, porque están buscando los beneficios. Y ahí entonces el Estado tiene que cumplir también un rol de asistirlos, porque en realidad lo que se trata es que el beneficio llegue a todos. Y lo segundo, hay presencia de ciertos mineros ilegales, ¿no? Entonces, estos mineros ilegales definitivamente no quieren salir. Y no quieren salir porque siguen operando bajo ciertas condiciones muy poco apropiadas. Y estas condiciones muy poco apropiadas, sin cumplir ninguna regla, hacen que no quieran la presencia de una gran empresa formal. Entonces, esos son los 2 problemas a resolver, sin perjuicio de los problemas y las demandas sociales habituales. Ahora, ministro, usted ha planteado, mejor dicho, ha mencionado el tema de la minería ilegal. Yo quisiera preguntarle, ya no se volvió a nombrar al alto comisionado, ¿no? Que fue el último que se nombró, un general, después de Urresti vino otro, pero eso ya fue relevado del cargo. No, todo lo contrario, se nombró hace 2 semanas. Ah, ¿uno nuevo? Así es, se nombró uno nuevo, y tengan en cuenta que ahí había toda esta idea equivocada, en especial del Instituto Libertad y Democracia, diciendo ya ganamos, claro, porque ya no hay. Además el famoso debate suyo con Hernando de Soto. No, se nombró. Ya. Y yo lo había dicho en más de un medio. ¿Qué política se está siguiendo entonces? El alto comisionado, primero menciono quién es, quizás me puedo equivocar en su nombre, pero se apellida creo que Jiménez Gerí, es un ex fiscal. Ajá. Este fiscal es el que acompañaba... Porque el anterior, el siguiente de Urresti era militar también. Fue un militar, ¿no? Soto, Correcto, sí, de apellido Soto. Claro. Entonces, este fiscal, Jiménez Gerí, es el que acompañaba al general Urresti y al general correcto. Y, o Soto, sea, tiene experiencia. Sí, claro, es la persona que ha estado más involucrada en esta lucha a las internacionales. Además tiene el código de fiscal, pues. No, tiene el código de fiscal. Yo creo que es una muy buena designación, y obviamente su papel no solamente es interdictar, sino poder establecer aquellas necesidades que este programa o este proceso de formalización pueden requerir. Yo vuelvo a repetir, y lo voy a seguir diciendo en los medios sin ningún temor. Puede ser que requiera el proceso de formalización siempre algunos ajustes. Todo proceso requiere ajustes siempre, pero que está mostrando ser exitoso, muestra ser exitoso porque ya tenemos gente formalizada, habiendo cumplido todos los requisitos. Se han formalizado un conjunto grande. A pesar de lo que este comunicado que fue publicado hace como un mes... Este comunicado lo que hace es, va cambiando argumentos continuamente entre que apoyando. Es el comunicado que lidera Hernando de Soto. Así es, ¿no? Pero lo que les quiero decir es,
como yo lo he dicho más de una oportunidad, bastaría que uno se haya formalizado para demostrar que el proceso funciona. Sí, claro. Y lo que uno tiene que hacer es acelerarlo, pero son bastante más. Pero lo que quiero decir es que la propuesta del ILD en relación a la minería ilegal es irresponsable y caótica. Es irresponsable y caótica porque pretende que se suspendan decretos legislativos que son los que hoy día permiten controlar dragas y carrancheras, permiten controlar la minería en cuerpos de agua amazónico, permiten controlar mercurio y cianuro, permiten Aplicando esa combatir fórmula contra la que minería sugiere Hernando de Soto, ilegal. sería devastador que nuevamente se reanude de manera salvaje lo que ocurre en Madre de Dios. Sería liberar fundamentalmente ¿no? operaciones de esta naturaleza en todo el territorio terribles, nacional. ¿sí? Por más que él dice que solamente está apoyando a los filonianos, es decir, a los que desarrollan esto en zonas montañosas, es claro que su propuesta es una propuesta que afectaría a toda la estrategia de lucha contra la minería ilegal. Y además tengamos en cuenta algo, él dice la minería filoniana no afecta y dejemos el medio ambiente en un segundo plano. Eso es falso. La minería filoniana, claro que impacta. Por eso es que existen reglas ambientales tan clara que todos estamos obligados a cumplir. Ministro, hemos agotado, y gracias porque le ha dado una explicación a los ciudadanos de cómo van las conversaciones, el diálogo, es importante. Pero yo en estos 3 minutos que me quedan, 3 nada más, me acaban de avisar, quería preguntarle, después de la COP20, ¿qué se está haciendo? A ver, la COP20 fue muy exitosa, aunque siempre hayan algunas voces que es habitual en el país que tratan de desmerecer y menospreciar el resultado. Fue exitosa y ya no solamente voy a hablar de organización, sino fue exitosa en sus resultados concretos de negociación. Hasta hoy veo comentarios positivos que salen... Y no porque haya sido apreciado a través de las felicitaciones numerosas y continuas que sobre ello nos han dado distintos líderes mundiales, sino porque la COP20 permitió que se obtengan 5 grandes productos. En primer lugar, un documento denominado el llamado de Lima para la acción climática. Y eso es un elemento central porque orientó la negociación en función a resolver algunos elementos que eran los que más controversia generaban. Pero Alberto, generó un segundo gran producto, elementos para un texto de negociación, que ha permitido que ahora, entre el más o menos 7 al 8 de febrero, en Ginebra, donde se retomó la negociación, basado en el documento de Lima, se haya aprobado el texto de negociación final. Correcto. O sea, ya tenemos un texto de negociación. Ese texto que va a ir a París. Ya tenemos. A ver, te cuento el proceso. Elementos de un texto de negociación que se aprobó en Lima ha derivado ahora en un texto de negociación que va a merecer reuniones formales en junio, en agosto y en octubre. ¿Dónde? Eventualmente van a ser en Bonn, Alemania, que es donde está la sede de la Convención de Cambio Climático, y con esas reuniones queda absolutamente listo para París. Ese es pero a lo que voy es, Lima le dio un impulso significativo al proceso. Perfecto. De ahí se aprobó un programa de trabajo sobre el tema de género, que fue fundamental. A su vez se aprobaron elementos centrales dentro de lo que es el financiamiento climático, y se aprobó una declaración llamada la Declaración de Lima-París para la acción climática, que por primera vez en una COP permitió que actores estatales y no estatales se sienten en la lógica de una plenaria a participar en este debate climático. Queridos amigos, y problemas tan difíciles de abordar porque hay intereses en cada país, ¿no es cierto? Así es. En cada país desarrollado, el tema del calentamiento global, de toda esta situación que ha generado los cambios climáticos, muchas veces perversos en muchas partes. Es mucho, del mundo, es mucho. ¿no? Y permítame, Alberto, corregir el apellido es Fernández Gerí, el apellido del fiscal, no lo tenía en la cabeza, que ha sido recientemente que es el nuevo designado. alto comisionado. Es el nuevo alto comisionado de lucha contra la minería ilegal. Por ahí sigue las cosas normales. Sí, sigue con la misma fuerza. Ministro, ha sido un gusto conversar con usted. Igualmente, Alberto, para ti. Muchas gracias por su presencia. Creo que informarle a los ciudadanos que nos escuchan y que nos ven de cómo avanzan negociaciones a veces tan complicadas y difíciles que la gente no percibe. Así es. ¿No es cierto? Pero hay que darle resultados. Así es. No, te agradezco mucho esta entrevista. Gracias a usted. El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, estuvo con nosotros, queridos amigos, y por cierto, habrá oportunidad para seguir conversando con él sobre el tema de su especialidad y sobre las políticas públicas, en este caso del Estado, para realmente enfrentar este calentamiento global, estos cambios climáticos que he señalado afectan a gran parte de la humanidad. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en disfruten este fin de semana. Nos estamos reencontrando, si Dios quiere, el próximo lunes a la misma hora a través de Desde la Radio, en Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Muy buenos días.